Pues hoy vamos a tomar un tema, hermanos, vimos la sabiduría y la necedad, pero hoy vamos a hablar, hermanos, precisamente de la falta de integridad. Y hace rato que escuchábamos en escuela dominical para lo que es el discipulado, en que Dios vaya haciendo mejor, ¿verdad?, a nuestra vida, y yo creo que esa es la parte que Dios quiere, que nosotros tengamos plena confianza. Cuando conocemos a alguien, hermanos, pues nos da toda la confianza o la desconfianza, ¿verdad? Pero en Dios tenemos, hermanos, esa gran promesa de parte de Él, que confiando en Él, hermanos, pues vamos a estar bien, ¿sí? En mejores manos no podemos estar más que en las manos de Dios, ¿sí? Hay personas en las cuales son confiables para nuestra vida, ¿sí? Podemos decirle o podemos contarles algunas situaciones, pero acercarnos a Dios, hermanos, es la confiabilidad más precisa que hay para cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que en esta tarde pues vamos a ver, ¿verdad?, precisamente esa falta de integridad. Me recuerdo mucho de los jóvenes, ¿verdad?, que hace unas semanas atrás nos dieron pues lo que habían ellos aprendido acerca de honestidad, y eso pues da mucho gusto el saber, pero es mejor la integridad. Fíjense, Angie nos ponía ahí un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que había estado en un hotel con una mujer y que habían pedido una pizza, ¿verdad?, y que en esa pizza, hermanos, en la caja en la que había llegado, pues llegó con dinero. Y esta persona pues inmediatamente regresó el dinero que había en esa caja, ¿verdad? ¿Fue qué? ¿Íntegro o honesto? Honesto, ¿verdad? Pero resulta que la mujer con la que estaba, ¿qué creen?, no era su esposa, ¿no? Entonces se puede ser honesto, pero no se puede ser íntegro, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias, ¿no? Pero vamos a leer esta parte de la escritura ahí, capítulo 19 de Proverbios, verso 1, la parte A, nada más vamos a leerla, ¿sí? Y dice así: mejor es el pobre que camina en integridad, ¿verdad? Mejor es el pobre que camina en integridad. Tomen asiento, por favor, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que hay una grande diferencia entre honestidad y integridad, pero vamos a ver aquí un pasaje que también nos lo hicieron saber los jóvenes ese día. No sé si ustedes recuerdan quién fue Acán. Acán fue un hombre que habían venido, hermanos, acordémonos que venían del desierto, habían salido de Egipto, ¿sí? Y este hombre, hermanos, pues ya habían venido para tomar la tierra prometida y habían estado, ¿verdad?, ahí en Jericó, pero había dado unas órdenes específicas Dios, ¿sí? A través de que iban a tomar esa ciudad de Jericó. Recuerden que esas ciudades estaban amuralladas. Y cuando Josué pues da la encomienda, ¿verdad?, de salir, de que fueran y tomaran, y las instrucciones que Dios le daba a Josué, ¿no? Y en el capítulo 1 nos dice que le dice que no se aparte ese libro de la ley, ¿sí?, que estuviera de día y de noche, que meditara en él. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros cada día vayamos a la palabra. ¿De dónde nos vamos a afianzar, hermanos? ¿Sí? Nos vamos a afianzar a través de las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, esta es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, cuando salen y le da la estafeta Moisés a Josué, hermanos, pues es el que toma el mando del gobierno o de llevar a cabo al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando van a tomar Jericó, hermanos, y están ahí, recuerden que primero mandaron espías cuando estaban en el desierto para que vieran y reconocieran la tierra, ¿verdad? Y de los 12, uno de cada uno de las tribus de Israel, hermanos, pero únicamente 2 de los 12 que fueron, hermanos, fue el que aprobó lo que Dios había dicho.
Los otros 10 llegaron espantados, atemorizados, y dijeron que ellos no iban a hacer nada porque eran gigantes y que ellos no querían absolutamente nada de entrar. Fíjense, hermanos, cómo da un mandato Dios y cómo nuestra mente de temor y de no tener la confianza debida en Dios, hermanos, nos hace ser temerosos de los pasos que vamos a dar, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegaron, fíjense que ellos murieron. Los 10 estos murieron, y los únicos que pasaron fue Caleb y Josué. Por eso la encomienda que le habían dado a Josué, ¿sí? Una encomienda, hermanos, porque estaba cercano a Moisés. Sabía la problemática del pueblo, sabía la gran bendición que era estar cerca de Dios. Había visto a un Moisés con altas y a lo mejor con algunas bajas que pudo tener, porque bien difícil es, hermanos, el poder tener a un pueblo, hermanos, a gusto y contento. Siempre, si ven un puntito negro, ese va a ser el que más va a dar lata, ¿sí? Cuando muchas cosas pueden ser buenas, pero un puntito negro es con el cual la gente te acaba. Y así fue con Moisés, ¿no? Tenía algunas situaciones, pero sin embargo, hermanos, vemos que fue un hombre íntegro, llevado hacia las cosas de Dios. Y cuando llegan a tomar Jericó, les hace una encomienda ahí en el capítulo 6 de Josué, donde les dice, ¿verdad?, que cuando fueran y tomaran ese lugar, ahí en Josué 6, del 16 al 19, les hace mención de esto. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, acuérdense, hermanos, que les había dicho Dios que tocaran las trompetas o las bocinas y que dieran ¿qué? 7 vueltas, ¿verdad? ¿Para qué razón? Para que cayeran los muros. Fíjense cómo hay cosas, hermanos, que pueden ser increíbles para nuestra mente. Sí puedes decir cómo es que si tanto tiempo se ocuparon en levantar estos muros, nosotros dando 7 vueltas se vayan a caer. Como que hay cosas que no concuerdan con nuestra mente humana, ¿verdad? Sin embargo, Dios les había dicho que eso hicieran. Y eso debían de hacer. Por eso cuán importante que es en nuestra vida, hermanos. Si vamos caminando hacia una integridad, pues necesitamos conocer lo que Dios tiene y lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo. Y ahí nos dice en el versículo 16, Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus... acá estoy, ya me fui por otro lado. 16, dice... Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová, ¿qué ha hecho? Os ha entregado la ciudad, ¿verdad? Y será la ciudad, ¿qué cosa? Anatema, ¿verdad? A Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Anatema era, hermanos, que ellos no podían tocar nada de lo que estaba ahí. No se lo iban a llevar. Fíjense bien, cuando ellos tomaban alguna guerra, hermanos, y ganaban la guerra, despojaban bueno, no despojar, sino ganaban y quitaban todo lo de valor, ¿sí? Pero aquí algo estaba diferente. Y dice así, por eso vamos a ir viendo a lo que vamos viendo por integridad, ¿sí? Y cuando dice... le dijo a Josué, dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Fíjense bien, con todas las cosas están en ella. Solamente Rahab, ¿se acuerdan de ella? Que fue la que los resguardó, y era una mujer prostituta, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense que está en la línea mesiánica, la misericordia de Dios lo que alcanza, ¿verdad? Dice entonces Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros, ¿verdad?, que enviamos.
pero vosotros guardaos del anatema, o sea, de todo lo que había y se podían posesionar de él, ¿sí? Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. O sea, estaba poniendo un aviso ahí. Sí, estaba dando un aviso que nada debía de tomarse, ¿verdad? Dice, mas toda la plata, esto era lo único que iban a tener acceso, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en los tesoros de Jehová. Eso era lo único que ellos iban a poder tocar y tomar. Pero todo lo demás no lo iban a poder hacer. Ahí en el capítulo 7, hermanos, nos empieza a hablar de este hombre Acán. Este hombre Acán, hermanos, había oído también las explicaciones que había dado Josué para que no se tomara nada. Sí, las había escuchado. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nos gana la qué? La codicia, el podernos hacer ricos, ¿sí? De algo que aunque esté mal, ¿verdad? Nosotros lo hagamos con tal de ¿qué? De obtener un beneficio, ¿sí? La integridad es entereza y es desinterés y pureza y honradez, un esfuerzo que desde abajo, o sea, desde aquí, y la santidad es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, estamos caminando en Dios, Dios desde el principio, hermanos, cuando creó a Adán y a Eva, los creó con el propósito de que le alabaran, de que tuvieran comunión con Él, de que estuvieran dependiendo de Él en todo tiempo. Ese era el propósito de Dios. Por eso fue la máxima creación de Dios. Ahora sí que la cerecita del pastel de toda la creación. Nos hizo con el propósito, hermanos, que nosotros fuéramos sobre las cosas que Él había hecho, ¿sí? Pero fíjense bien cuánta comunión tenía Dios porque los visitaba todos los días. Sin embargo, hermanos, vemos cuánta a veces llegan situaciones a nuestra mente y somos tentados por cosas, ¿verdad? Como lo estamos viendo con Acán, ¿verdad? Y como lo podemos hacer también nosotros en nuestra vida. Aunque tengamos a Dios, hermanos, en nuestra vida, hay muchas cosas que si pasan y no estamos, hermanos, en ese caminar de que queremos esa integridad, es muy fácil de caer ante situaciones, en una mentira, en una situación. Hemos visto, ¿verdad? O hemos dicho en muchas ocasiones que el cambio que a veces te llegan a dar de más, dices, ya me bendijo Dios porque me hacía falta, ¿no? Y no es así la parte, ¿no? Sino que nosotros tenemos que hacer, pues ese dinero no es mío, ¿sí? Ese dinero lo tengo que devolver, ¿verdad? Entonces, precisamente a esto es a lo que voy, ¿no? Cuando nosotros estábamos en ese desinterés y que deseamos una pureza en nuestra vida, pues ese fue el propósito de Dios, hermanos, que estuviéramos con una integridad totalmente dispuesta en nuestra vida, que fuéramos transformados, cambiados totalmente, ¿sí? En el mundo vemos ahorita cuántas situaciones podemos llegar a ver de venganzas, de desamor, de robos, de secuestros y de tantas situaciones que está viviendo nuestra nación, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué lo hacen, hermano? Porque quieren obtener dinero. Esa es la parte, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si al final nos vamos a morir todos, hermanos. Y hay gente que no puede alcanzar ¿a qué? A disfrutar de todo esto que puede tener, porque están con ese temor, con ese miedo de que alguien, porque siempre cuando hay situaciones, bandas o enemigos o enemistades, hermanos, pues van tras las personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, porque esto es lo que estamos viviendo en nuestra nación. En este momento, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, por eso importante el que estemos orando por nuestra nación. Ayer platicábamos, Chepi y yo por la mañana, y decía, mamá, no es el gobierno, somos nosotros los que tenemos que cambiar.
Dice, porque nosotros somos los que te pueden ofrecer muchas cosas que están mal y tú eres el que decides hacerlas o no hacerlas. Y es algo muy cierto, hermanos, ¿no? Por eso el plan de Dios es perfección, hermanos, pero vamos en ese proceso en nuestra vida. Es muy fácil que si me dieron 100 pesos y el cambio lo tenía que regresar, muchas veces hay gente que por necesidad dice es que lo tengo y ya lo tengo en mis manos y me hace falta esto. Y no, hermanos, entonces esa falta de integridad estaba pasando también por la vida de Acán, ¿sí? Y ahí en el capítulo 7 pues nos da la historia de este hombre, ¿no? Que él vino y tomó lo que no debía de tomar, cuando Dios había dado un mandato, hermanos, que no se debería de tomar. Dice, dice ahí en el capítulo 7, verso 12, dice, porque yo no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. O sea, todo lo demás, hermanos, él había tomado un lienzo, ¿sí? Había tomado un lingote de oro, ¿sí? Y había tomado dinero y lo había enterrado. Pero fíjese cómo para Dios no hay nada que se pueda ocultar. Lo que Él manda, hermanos, dice ahí que yo no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Dice, yo no estaré más con ustedes. Fíjense nada más, privarse uno de la presencia de Dios en la dirección, ¿verdad? Y todas las consecuencias que se pueden tener cuando nosotros, hermanos, no vamos hacia lo que Dios quiere. Y yo en esto es en lo que más deseo, o yo creo que debe de desear nuestra vida, hermanos. Por algo conocimos a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por algo venimos, hermanos, con nuestro pecado, ¿verdad? Porque todos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tiene un plan de salvación perfecto y es su Hijo Jesucristo. ¿Y con qué finalidad nos salva del pecado? Para transformarnos, hermanos. Acuérdense cuando fue Nicodemo a visitarlo, ¿verdad? Que le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Nicodemo era un erudito, era una persona que conocía de la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, para él no era suficiente esto, había visto algo especial. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, hermanos, que llegaría el Mesías. Pero ellos, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel lo esperaba de una manera diferente. ¿Sí? Que iba a llegar en un corcel, que iba a llegar como valiente, y ahora sí que ellos queriendo que cortara cabezas a todos los que estaban poniendo, porque recordemos que estaban en Roma, hermanos, estaban los romanos, que eran los que estaban ahí fungiendo como cabezas de nación, ¿sí? Entonces cuando van precisamente a ello, están precisamente ellos pues agobiados, porque no estaban, fíjense, cuando Dios les había dado mandato que ellos fueran cabeza y no fueran cola, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? ¿Cómo podemos cambiar la manera de lo que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y muchas veces nos conformamos de estar en esa parte, hasta atrás, cuando podemos estar al frente, ¿no? Y el pueblo no quiso, no dio esa parte. Cuando les dio la tierra prometida, hermanos, es porque iban a ganar. Cualquier ciudad que se interpusiera contra ellos, hermanos, iban con la absoluta certeza de que Dios les iba a ganar. Pero había mandamientos, había mandatos que les estaba dando. Y uno de estos mandatos, ¿verdad?, era que no tomaran nada del anatema. Ciertamente cayeron los muros. ¿Tomaron posesión de ese lugar? Sí. Mataron a todos los que estaban ahí. Pero la codicia y la falta de integridad, hermanos, fue la que movió a este hombre Acán, y a que no nada más a él le pasaran cosas, sino, ahorita vamos a ver a quién más le pasaron cosas por una mala decisión, que parece, dice, bueno, pues si yo estoy mal, déjame a mí solo. No, no es cierto, hay reacción en cadena. Muchas cosas de reacciones en cadena que afectamos a nuestra familia, que afectamos ahí en ese momento iba a afectar hasta los mismos que estaban peleando, hermanos, porque murieron, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuánta desdicha se hace por falta de integridad. Por eso en nuestra vida, hermanos, si Dios nos está ofreciendo el que cambiemos,
Yo creo que si nosotros como cristianos y el pueblo de Dios se une para cambios que Dios pone, hermanos, verdaderamente vendrían, porque la gente yo creo que está fastidiada de todo lo que está pasando, hermanos, y verían que en nuestra vida hay lealtad hacia para con el Dios en el cual nosotros creemos, ¿sí? Y eso, fíjense, hermanos, era de comunicarse entre los pueblos, de saber quién era el Dios en el que creía Josué, ¿sí? Oye, no, es que fíjate que han arrasado con varios pueblos, ¿sí? Acuérdense que para ganar, muchas veces cuando estaba en el desierto, recuerden que a Moisés le alzaban las manos, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Para ganar las guerras, ¿sí? Esa era la parte, ¿no? Y estaban ayudándoles otros que estaban ahí a un lado, ¿verdad? De manera que se las tuvieran hacia arriba. Pero estaba la presencia de Dios, hermanos. Y yo creo que en nuestra vida está la presencia de Dios. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Qué padre cuando te dicen eso en nuestra vida. Qué padre que dice que y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Y dice ahí en el libro de Hebreos, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso quiere decir que si le creemos a Dios en nuestra vida, hermanos, es porque es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces cuando él da una orden, ¿verdad? Como se la estaba dando ahí a Josué para que la dijeran, pues Acab no estaba lejos de no escucharla, ¿verdad? Pero la codicia y el ir en contra de los preceptos de Dios, hermanos, nos van a traer muchos problemas. Nuestra nación, nuestra sociedad necesita de gente íntegra, ¿sí? Y Dios lo que está haciendo para con nosotros, hermanos, es que seamos esas personas íntegras, esas personas confiables, esas personas que verdaderamente puedan decir, estas personas se pueden confiar en ellas, ¿sí? Eso es hablar de alguien con integridad. Vivimos en una sociedad de concesiones, hermanos, ¿sí? La filosofía subyacente consiste en alcanzar nuestros objetivos sin importar los medios. Yo deseo algo y sobre de quien pase hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Por los medios. Esta es lo que se vive en nuestra sociedad, sobre concesiones, ¿verdad? Esta perspectiva egocéntrica tiene un lema: si le sirve, hágalo. Si no le sirve, no lo haga. Así lo hacen, ¿sí? Esta noción inevitablemente compromete la conciencia y las convicciones. Y aquí nosotros, hermanos, por eso el discipulado, por eso la enseñanza, por eso ahorita estamos hablando de integridad y estamos viendo, hermanos, que a veces mentir, a veces pensamos que es fácil hacerlo. A veces criticar a alguien se nos hace fácil porque dicen que ahí el libro de Santiago, que la lengua es el miembro más pequeño, pero el más difícil de controlar, ¿sí? Y todos, ¿qué pasan? Nos pueden poner o nos pueden decir o pueden criticarnos aún a pesar de muchas de las cosas que pudiéramos tener como hijos de Dios. ¿Cómo sería que la iglesia, hermanos, hablara mal de la misma iglesia? ¿Sería correcto? Yo sé que todos tenemos defectos, hermanos, porque todos estamos llenos de defectos. Pero como hermanos, yo he visto familias, hermanos, que aunque están hasta acá, dicen, estamos contigo como hermanos, o estamos contigo como familia, o como padres. Conocemos y decimos, tenemos hijos que a lo mejor no son los hijos que nosotros quisiéramos que fuéramos. Y nosotros somos hijos de Dios, que somos no como lo que Dios quiere que seamos, sin embargo su amor, ¿verdad?, no cambia. Está presente para con nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Y ese es motivo de ¿qué? De agradecimiento para nuestras vidas, hermanos. Él de esa manera, hermano, nos ama. De esa manera, no,
no ve en nosotros, él aborrece, como hace rato se mencionó, que Dios no quiere ver ni el pecado. Por eso es que es aborrecible ante Dios el pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros a veces no entendemos. Nosotros, alguien nos puede hacer algo, hermanos, y nosotros podemos guardar frutos de la carne, que es el rencor, la separación, la distancia, o el mal hablar, o el maldecir, o el mal hacer, o el muchas cosas hacer, hermanos. ¿Por qué razón? Porque nos pegaron en el lugar donde más nos llegó a doler, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros venimos y tenemos ahora el conocimiento de Dios, hermanos, nos hace que esta iglesia, y yo hablo por esta iglesia, que nos haga diferentes. Porque Dios está haciendo su obra para que seamos diferentes, ¿sí? Podemos ser tentados como Acán, ¿sí? Estamos viviendo en esta sociedad, ¿verdad?, de concesiones, ¿verdad?, de la filosofía subyacente, que consiste en alcanzar nuestros objetivos sin importar los medios en cómo los voy a lograr, ¿no? Dice, esta perspectiva egocéntrica tiene un lema, ¿verdad? Si le sirve, hágalo. Esta noción inevitablemente compromete la conciencia y las convicciones. Y a veces así llega a suceder en nuestra vida. Por obtener o por tener, y porque a veces hasta mismos puestos de trabajo, hermanos, van y cortan a quien sea, y te quito a ti para yo llegar a tomar posesión de ello, ¿verdad? Cuando de Dios son las cosas, hermanos, que nosotros estamos en Cristo, vienen las cosas sin pedirlas, y Dios las va poniendo. De tal manera que nos ha puesto, como lo fue en el caso ahorita que vimos a Daniel, sin él pedir, llegar a ser un hombre, hermanos, que estuviera cerca del rey, porque iba con un propósito, juntamente con sus amigos, pero eran íntegros estos jóvenes. Para ellos, hermanos, les fue querido llevar a que ellos veneraran esa estatua que había levantado Nabucodonosor, y sin embargo no lo hicieron. Y como ellos no lo hicieron, sus convicciones, hermanos, los llevaron ¿a qué? A que fueran echados al horno de fuego, ¿sí? Y fueron ahí echados, pero las convicciones de ellos y lo que tenían presente, y eso es en lo que en la vida de nosotros como cristianos, hermanos, tiene que haber convicciones firmes, del que el mentir sabemos que no es correcto, del que robar no es correcto, del que tomar algo que no es de nosotros no es correcto, ¿verdad? Sino que cada día, por la envoltura que hay en nuestra nación o en las naciones enteras en el mundo, hermanos, se lleva mucha la codicia, el querer obtener para poder tener, sin importar de qué manera tú puedas llegar a obtener lo que tienes. Yo no quisiera que nosotros nos contamináramos de eso, ¿sí? Sino que fuéramos de esa parte de integridad que necesitamos hacerlo, ¿sí? Necesita nuestro pueblo, hermanos, gente íntegra, que conozca de Dios con convicciones firmes, ¿sí? No que seamos movidos por las situaciones que hay. Hasta el día de hoy sigues teniendo tu trabajo, John. Gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios, qué bueno. Todavía ahí está, algunos salieron de ahí de donde tú trabajabas, pero tú sigues teniendo ese trabajo, ¿no? Gracias a Dios. No era el tiempo de que te quitara, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no fuiste a pisar cabezas de otros para seguir obteniendo esto, sino cuando nosotros dejamos lo mismo en nuestra vida, ¿sí? Y vamos dejando que Dios vaya fluyendo y haciendo lo que a Él le corresponde. Por eso la importancia, hermanos, de tener convicciones, ¿verdad? ¿Qué es integridad? Se relaciona con rectitud, solidez y consistencia. Es la descripción de alguien que tiene un firme código moral y ético. Y hablando de aquí, ¿sí? ¿Y cuál fue ese pecado de Acán? Dice, no supo acatar la orden de Dios. Tomó, ha de haber dicho esto, nadie se va a dar cuenta. Es tanto que nadie se va a dar cuenta, pero no contamos que Dios lo conoce y lo sabe todo. Y para Él no hay nada, hermanos, que pueda ser oculto.
absolutamente nada. Nosotros a veces nos podremos pasar de listos y podemos justificar un chorro de situaciones, hermanos, porque el hombre, como en el principio, siempre es echar culpas a los demás, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste fue la que me dio la manzana. Convicciones firmes de él, sabes que esa manzana no la va, o no sé qué fruta habrá sido, ¿no? Muchos mencionan que manzana, pero el fruto de ahí no lo debemos de comer. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ordenó que no lo hiciéramos. Así de fácil. Que va a venir el diablo y va a meter ahí su cola y va a querer hacer cosas, sí las va a hacer, hermanos, pero de nosotros está el tomar, ¿qué? Las decisiones que nosotros debemos de hacer. ¿Las tomo para bien o las tomo para mal? ¿Sí? Si Dios está visitando todos los días, o visitó todos los días a Adán y a Eva, hermanos, era porque Él necesitaba tener comunión con ellos. Y esa es la parte que nosotros debemos de tener comunión con ellos. Aún visitándolos Dios todos los días, hubo esa palabra que por ser ellos más, porque vas a ser como Dios. Ah, caray, ahí hubo esa parte que les gustó, ¿no? Tú vas a saber lo que la ciencia del bien y del mal, vas a conocer el mal. No conocían más que el bien, hermanos. Y fueron tentados a través de eso. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida no vamos a poder ser tentados para que nosotros vayamos y hagamos lo que no es correcto? ¿Sí? No supo acatar la orden de Dios y decidió guardar aquello que se debía de haber destruido. ¿Sí? Y parecía que no pasaba nada. Acán creyó que su camino e idea era mejor que la de Dios. Era mucho mejor que la de Dios. Decidió vivir en ocultamiento. ¿Sí? Porque si hubiera sido tan bueno, pues lo hubiera dejado a la vista. Pero como sabía que venía una orden de parte de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Escarbó, ¿verdad? En medio de su tienda, y ahí escondió lo que había sido, ¿qué? Un robo. Lo que había sido el anatema. Lo que había sido lo que no se podía guardar. Lo que no debía de tomar nadie del pueblo de Dios. ¿Sí? Y para él era mejor convencerse que él lo necesitaba, y muchas veces en nuestras vidas hacemos las cosas porque nos convencemos que lo necesitamos o que lo queremos, y esto nos lleva a tomar una decisión que no es la correcta. ¿Y va contra qué? Contra los lineamientos de Dios. ¿Qué les decía a todos los pecadores que llegaban? Cuando llegaban con él: tu fe te ha salvado, pero ve y no peques más. O sea, no estaba, dice, ya recibiste el perdón de pecados, por eso fue tan criticados. ¿Quién es este para que perdone pecados? Pues nada más y nada menos que es Jesucristo, ¿verdad? Iba a ser el que iba a pagar por todos nuestros pecados e iniquidades, y era el único que puede dar salvación, dice, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en estas cosas en nuestra vida, hermanos, sí sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Yo creo que todos sabemos diferenciar, pero cuando hay cosas, hermanos, que nos van a tener un provecho para nuestra vida humanamente, como lo fue con Acán, ¿verdad? No supo acatar la orden de Dios y decidió guardar aquello que debía ser destruido. Acán creyó que su camino e idea era mejor que la de Dios, y decidió vivir en ocultamiento lo que había tomado. Pero ahí nos dice Proverbios 28:13, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, y quien lo confiesa y lo deja halla perdón. ¿Sí? Pero Acán prefirió esconder el botín que encontró y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Y así muchas veces en nuestra vida, hermanos, hacemos cosas que no están bien y decimos como si nada hubiera pasado. Pero Dios sí está al tanto de cada acto de la vida de cada uno de nosotros.
Dios la conoce perfectamente. Si conoce cada cabello que está en nuestra cabeza, hermanos, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de buscarlo, nuestra lealtad hacia Él, conoce todo de nosotros. Con su omnisciencia o el conocimiento que Él tiene, hermanos, lo sabe todo, porque Él lo conoce todo. Está presente en todo lugar. No hay ningún lugar donde Él no esté presente y puede estar presente en todo lugar. ¿Sí? Y no nada más con uno. Ay, pues nada más estoy vigilando hoy, le tocó a Hilda que la vigilara. No, hermanos, su presencia está en todo lugar. Por eso cuando nosotros acatamos lo que Dios nos dice, va a ser una bendición. ¿Qué padre no se enorgullece de cuando lo obedece su hijo? ¿Ustedes creen que Dios no se enorgullece de lo que tuvo que pagar por nosotros y que nosotros, hermanos, le hagamos caso a todo lo que Él nos diga? ¿Cómo creen que se sentirá? ¡Oh! Están haciendo lo que yo les digo. ¿Qué decepción pudo tener, verdad? Cuando va viendo a Adán y a Eva que no respetaron lo que les había dicho. ¿Verdad? Como diciendo, tú fuiste mi creación máxima, te di todo lo mejor. Pero fíjense que no queriendo que nadie se pierda, empezó a proveer. Ciertamente te vas a salir de este lugar. ¿Por qué razón? No sea que vayas y tomes del libro del árbol de la vida y vivas eternamente. Pero ya habían perdido ese momento. Y nosotros hemos ganado ese momento. Nosotros nacimos con la semilla de maldad, pero hemos ganado ese momento. Desde el momento en que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando eso es, hermanos, que ese sacrificio que Él hizo y que el consejo que Dios nos da en su palabra es lo que más satisfacción debe de dar a nuestra vida. ¿Cómo nos gustaría que nos señalaran? ¿Por íntegros o por no ser íntegros, hermanos? Que alguien viera y pudiera decir, tú estás haciendo las cosas buenas. Hay gente que nos observa, hermanos. Observa nuestra vida todos los días. Ay, pues que soy tan importante. No es porque seamos tan importantes, hermanos, pero es algo que nosotros vemos en las personas. Que nos vean, sí, que nos vean haciendo lo que, oye, no, y luego nos ven meternos acá. ¿Qué hacemos, hermano? Dejar el nombre de Dios glorificado cuando estamos haciendo las cosas buenas. Pero ¿qué tal cuando estamos haciendo lo que no es correcto? ¿No? Acán estaba haciendo lo que no era correcto. Estaba tan empecinado en lo que él, en sus argumentos, ¿verdad? Que fue descubierto. Tarde que temprano, hermanos, somos descubiertos. Y Dios nos descubre desde el momento en que nuestra intención se va a dar, aunque no lo ejecutes. Desde ese momento ya sabe. Desde ese momento ya sabe lo que estás pensando y lo que quieres, ¿sí? No es de ricos. Dice que ahí lo que acabamos de leer en el capítulo 1, dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Y creemos a veces que la gente, hermanos, rica es la que tiene el poder, que tiene muchas cosas, y nosotros decimos, hay muchas cosas que se nos antojan, ¿sí o no? Quisiéramos tener, no sé cuáles serán sus deseos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se nos pueden llegar a antojar. Pero hay situaciones, hermanos, que van más. ¿Para qué? Y a veces tantito, dice, hay quienes agarran un papel y se suben en él y ya creen que traen arriba de no sé de dónde, ¿no? Y a veces el poder, el que el que te asciendan a un puesto o el que tú hayas terminado una carrera, muchas veces te llegan a nombrar ignorantes por los que no a lo mejor tuvimos oportunidad de hacerlo. Pero sin embargo, nuestras mentalidades son las que cuentan, hermanos. Y no una carrera me hace salvo,
ni el que yo tenga mucho dinero me hace salvo, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que nos hace. Por eso, si alguien pagó por nosotros, hagan de cuenta que teníamos una deuda bien grande, ¿no? Una deuda bien grande. Y que alguien pagó por esa deuda. ¿Cómo vas a vivir? Agradecido. Cada día esa parte es la que más agradecemos nosotros. Porque la paga del pecado era la muerte. Por cuanto todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabía Cam que no debía de hacerlo? Sabía que no debía de hacerlo, pero sus intereses propios borró la palabra, el mandato que Dios les había dicho. Si ustedes hacen esto, va a ver, me voy a alejar de ustedes. ¡Qué fuerte! Jamás estar sin la provisión, sin la cobertura, sin el cerco de protección de Dios para mi vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo conozco. No puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y ahí vimos a un Jesús humilde. Cuando iba a pasar a ser detenido para llevarlo a la cruz, y estuvo ahí presente, hermanos, y fue ahí al Getsemaní y empezó a orar, y dice que gotas de sangre cayeron sobre su frente, hermanos, y dijo: pero no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Fíjense la obediencia, porque fue obediente hasta la muerte, dice el libro de Filipenses, y muerte de cruz. Amén. Entonces la falta de integridad de Acán trajo derrota y autodestrucción, porque Dios les había dicho, ahorita vamos a ver cada una de estas citas, ¿sí? Un ingrediente tan vital como la integridad nos hace cambiar lo valioso por lo temporal. Lo valioso, lo eterno, por lo temporal, por unos momentos, ¿sí? Por unos momentos que yo pueda disfrutar de algo que no era para mí, porque eso había sido el anatema, eso no debía de ser tomado. Para él fue un momento especial que pudo decir: esto, con este dinero y con este lingote y con esto que yo voy a enterrar aquí, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios, que todo lo supervisa y que Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que almacenamos aquí, hermanos. Gratitud o no ser agradecidos. Obediencia o desobediencia. ¿Sí? Y se hace cambiar lo valioso por lo temporal. Fíjense, muchos hombres murieron. Vámonos ahí al libro de Josué 7:5. Y dice ahí: y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Serbarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Y cómo es el agua, hermanos? Que fluye, ¿verdad? Y ahí va muchos hombres murieron, 36 hombres. ¿Había necesidad de ello? No. Había necesidad de meter a tu familia por algo que hiciste que no es correcto, y que tu familia también, o que los mismos que están de aquí, de la iglesia, nos cataloguen por algo que no está bien. No. Aquí había sido el primero, ¿verdad? Muchos hombres murieron. Fíjense nada más, contar con una situación de muerte de esos 36 hombres, ¿sí? El ejército de Israel se paralizó ahí mismo en el 7:5, ¿sí? Donde dice que por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El ejército también se paralizó, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque dijeron: nos van a ganar. Dios les había prometido que iban a ganar o a perder. A ganar. ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Que seríamos más que vencedores en el nombre del Señor. Esas son las promesas que tenemos de parte de Dios y que hay que ejecutarlas en nuestra vida, ¿sí? No por algo temporal, hermanos. Otro punto, 3,
Josué cuestionó a Dios. Ahí en el 7, del 7 al 9, dice ahí que, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Qué tremendo, ¿no? Cuando tú reclamas algo por lo que alguien hizo, por lo que alguien hizo. Acán había llevado hasta el mismo de ir al frente, de poderle cuestionar a Dios y decirle: ¿por qué nos sacaste de allá? ¿Y de dónde era allá? De Egipto. Aunque habían estado 40 años en el desierto y habían visto la cobertura de Dios en todo ese tiempo. Pero fíjense que una mala decisión lo que lleva a tomar a veces diálogos con Dios que no son los correctos, ¿no? Y esto había hecho ¿quién? El mismo Josué, el que estaba al frente de ellos. También Dios amenazó con retirar su presencia, ahí como lo vimos en el 7:12, ¿verdad? Y dice ahí que y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Perdón, 7:12. Ay, perdón, que aquí hace ratito lo acabamos de leer. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más que con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ya se los había dicho, ¿dónde? Capítulo 6, del 16 al 19. Y aquí hace mención nuevamente. Dios amenazó con retirar su presencia. Yo creo que sería algo tan triste que Dios retirara su presencia de nosotros por valores que no tienen valor más que temporal aquí. ¿Sí? Acán y su familia tenían que ser destruidos. Fíjense bien, ¿qué pasó con aquel hombre que estuvo con Amán, que deseó la muerte de ¿quiénes? De todos los judíos. Lo acabamos de ver hace unas semanas que Moni nos dio el libro de Esther. Y precisamente vimos que este Amán deseaba que el pueblo judío desapareciera. Y fue con el rey y le pidió que así se hiciera. ¿Sí se acuerdan de eso? Y lo firmó, el rey puso el sello. Y recordemos que nadie podía retractarse de lo que ya había sido firmado o sellado, ¿verdad? Pero el milagro de Dios, que lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Y aquí, hermanos, aquí estaba esta parte, lo que él había hecho mal iba a venir a hacer ¿qué? Destrucción para él mismo y para su familia. Amán, tan solo él fue muerto y su familia también. Quiere decir que hay unas graves consecuencias. Por eso cada vez que nosotros pensemos en hacer algo que no sea de integridad, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque corremos muchos riesgos. Y dice ahí en el 7, del 26 del 24 al 26, donde nos habla precisamente de lo que le iba a acontecer a Amán. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, lo llevaron por el valle de Acor.
Y le dijo Josué: porque nos has turbado. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron con ellos? Los apedrearon, los quemaron después de ser apedreados, ¿verdad? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Quiere decir, hermanos, que hubo consecuencias fatales. Y las cosas que él había tomado fueron destruidas. Y aún las que ya había tenido en posesión también fueron destruidas. Quiere decir que se quedó sin nada. Fuerte, fuerte, ¿verdad? Por eso la integridad es más valiosa que la riqueza. Por todo lo que él hubiera podido tomar, hermanos, la integridad era mucho más valiosa que lo que había podido él haber tomado, ¿sí? Pero la mayoría de las personas no actúan como si la creyeran, como si creyéramos ser íntegros, ¿verdad? Sino que vamos y somos tentados por algunas situaciones y tomamos lo que no es correcto. Temen tanto no conseguir todo lo que quieren, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de incrementar su riqueza. Hacer trampa en los impuestos, robar en las tiendas o a los empleadores, retener el diezmo, negándose a darlo. Pero cuando conocemos y amamos a Dios, nos damos cuenta que un nivel bajo de vida o incluso pobreza es muy pequeño precio que hay que pagar por la integridad personal. Por eso, cuando leemos capítulo 19, verso 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el rico que se ha hecho rico no siendo íntegro. ¿Sí? Cualquier cosa que toque a tentación, sabemos ver lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. ¿Sí? Sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Por eso cuando conocemos y amamos a Dios, nos damos cuenta que un nivel de vida o incluso pobreza es un pequeño precio que hay que pagar por la integridad personal. Muestran nuestras acciones que sacrificamos nuestra integridad para incrementar nuestras riquezas, ¿sí? ¿Qué cambios necesitamos hacer para corregir esas prioridades que a veces llegamos a tener y quitan de nuestra integridad? La integridad es un factor que adquirimos a partir de nuestra relación con Cristo. Nuestra salvación comienza con Él, nuestra santificación progresa con Él. Es la razón de nuestro ser, por eso es lo más valioso, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos ayude a ser esos hijos de Dios íntegros que se necesita. Que pues es que es esto, mira, total, ¿qué tanto es tantito? Nadie te ve, total, mira esta. No, hermanos, nada más veamos las consecuencias que tuvo Acán. ¿Gozó de esa riqueza? Ni la disfrutó. Podemos disfrutar de algunas cosas que a veces, llámesele, no sé cuáles situaciones sean, hermanos. Ahorita aquí nos está poniendo esto. Pero cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ha quitado de mantenernos íntegros. Y a esto es a lo que vamos a buscar, ¿sí? Señor, ayúdanos a crecer y a creer cada día en que somos personas íntegras. Que verdaderamente nuestra vida sea un reflejo de aquel que nos mandó decir: tu fe te ha salvado, ve y no peques más. ¿Mandato? Sí. Redarguyeron a aquellos que iban a apedrear a la mujer cuando la habían encontrado en el lecho, ¿verdad? Y se acercaron. No, es que la encontramos y la aventaban, me imagino, y la trajeron ahí ante la presencia de Jesús. Jesús no vino a perder,
sino a salvar lo que estaba perdido. Fíjese cómo es el ser humano. El ser humano quiere matar, quiere destruir. Y les dice Jesús, el que esté libre de culpa, empiece a arrojar la primera piedra. ¿Qué fueron? ¿Redargüidos? Fueron redargüidos. A esta es la parte que hoy en esta tarde Dios quiere que tengamos en nuestra vida, hermanos. Que su Espíritu Santo redarguya nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos nosotros poniendo para que nosotros tengamos ese dinero de más, ¿no? ¿Verdad? Hacer trampa en los impuestos, robar en las tiendas o a los empleadores, retener el diezmo y negándonos a darlo. Y decimos, pues no, esto lo necesito más, porque esto va a aumentar mi capital, ¿no? Y podemos pensar así, hermanos, de muchas maneras, y no ser íntegros. Solamente cada uno de nosotros sabemos lo que queremos. La gracia es el regalo y es gratuito, ¿sí? Todo es gratuito. Pero hay que ser obedientes para lo que Dios nos pide. Les había dicho el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, no tomen nada de lo que están recibiendo de botín, porque es el anatema. Pero hubo alguien que despertó la codicia y el poder obtener más. ¿Para qué? Para hacerse más rico. Y al final ni lo disfrutó, murieron 36 hombres, hubo la lejanía de Dios con ellos. Aún Josué determinó por cuestionarle a Dios, pero al final de todo esto el pago de él, ¿qué fue? El que muriera él y toda su familia y fuera destruido todo lo que había tomado él como posesión y lo que tenía anteriormente como posesión. Al final, sin nada. ¿Sí? Hoy en esta tarde, hermanos, yo creo que Dios ha sido claro a través de esta palabra, ¿no? Por eso dice que el pobre, dice, mejor es el pobre que camina en integridad, ¿sí? Aquel que no busca el hacerse rico por un momento, ¿sí? Porque al final, ¿saben que no nos vamos a llevar nada, hermanitos, de aquí? El día que nos muramos, en esa caja o incinerados, como querramos que llegue el momento, ¿verdad? Ya de nuestra partida, ahí no nos van a echar ni la casa, ni el carro, ni los lingotes, si tenemos lingotes, ni los conozco, ¿no? Ni los conozco, ¿verdad? Y podemos a lo mejor, pero hay situaciones que valoramos de tanto valor que puede ser la desobediencia, hermanos, y la defendemos como lingote de oro, ¿no? Por eso es importante que nosotros lo dejemos en las manos de Dios. Bien, vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos. Esperemos que esta palabra, hermanos, haga el cometido. Dice que su palabra no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual ha sido enviada. Y esta tarde, hermanos, pues nos vamos con esta encomienda de ser ¿qué?